Hola. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia. Ahora les vamos a dejar con Beatriz Rajlan, que ella es docente de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y la charla está titulada Procesos constituyentes en nuestra América, emancipación, democracia e institucionalización. Bueno, hola. Bueno, el título es medio pomposo, ¿no? Vamos a hablar en dimensiones, ¿no? Pero los títulos son para... Habitualmente uno dice bastante poco de lo que el título sugiere, pero bueno, vamos a tratar de referirnos a eso. Se escucha, ¿no? Este es un tema muy específico, al cual me estoy en parte dedicando hace alrededor de 3 o 4 años, y bueno, no soy el único eslabón humano que se está ocupando de esto. En rigor de verdad, así haciendo un poquitito de historia, los primeros que empezaron a hablar sobre el nuevo constitucionalismo y los nuevos procesos constituyentes fueron unos españoles, Alberto Dalmau, uno entre ellos, de Valencia, profesores de Valencia, que es un equipo de investigación que colaboró como asesoramiento en Venezuela y después en Ecuador y en Bolivia, o después en Bolivia, Ecuador y de nuevo en Bolivia. Bueno, yo tengo diferencias con ellos, no soy la única, pero digo, yo tengo diferencias. Ahora les voy a... Diferencia porque el tema es que ustedes saben que las cosas como que se ponen de moda, ¿no? Entonces ahora está de moda hablar del nuevo constitucionalismo. ¿Y qué es el nuevo constitucionalismo? Es nuevo porque es contemporáneo, todo lo que pasa ahora entra dentro del nuevo constitucionalismo. Son algunos procesos especiales, por qué, etcétera. Entonces, el debate, digamos a grandes rasgos, que está establecido en este terreno, tiene que ver con una concepción de clase o no respecto a este tópico como a otros de los cuales tratamos. Tiene que ver con el Estado, tiene que ver con el poder y tiene que ver justamente con eso, con un contenido, es decir, sí, son relaciones sociales que tienen un contenido de clase y por tanto se determinan en determinado sentido, o si tomamos el fenómeno de una norma que está escrita y que como se hizo en 1990 es nueva, por tanto es nuevo constitucionalismo social, nuevo constitucionalismo no social. Pero digo, es un debate amplio. Dalmau personalmente estuvo en la facultad exponiendo, estuvo en la CTA y demás, y tienen una mirada, yo diría, medio eurocentrista, es decir, de estos europeos entusiasmados, bien, no quiero denigrarlo para nada, pero son esas miradas europeas de la gente que se encanta con América Latina y con las luchas de los otros, no de ellos, de los otros que pasan en otros lados, está muy bien encantado. En el análisis les pesa, digamos, su formación europea. Bueno, no me la quiero tomar con el pobre Dalmau, al cual estimo, son un equipo joven, muy estudioso y demás, pero digo esto porque el tema es desde dónde tomamos esta temática. Y lo que quiero decir es eso, es decir, el análisis que yo hago es desde una posición de clase. Y podemos discutir con otros que no tienen ese posicionamiento, pero eso va a determinar entonces la apreciación que se haga. Entonces, yendo al tema,
aquí se llama nuevo constitucionalismo. Yo lo restringo bastante. Para mí el nuevo constitucionalismo del cual me ocupo, por lo menos, es el constitucionalismo que tiene que ver en los últimos años con procesos de cambio reales y concretos. Reales y concretos. Es decir, insisto, no porque hayan sucedido en los últimos años, sino porque tiene que ver con procesos de cambio reales y concretos. Y esto es importante porque, bueno, lo iba a tratar después, pero lo digo ya ahora. Por ejemplo, lo que se discute es si la Constitución de Colombia de 1991 entraría en esta clasificación. Ojo, no quiero hacer una cosa así de estrictez, digamos, de clasificar, entra, no entra, como si fuera una disección, pero sí hace al contenido ideológico que le damos a esto. Entonces, la Constitución de Colombia es muy buena, la Constitución del 91, y es fruto, muy interesante, de lo que se llamó el movimiento de las papeletas. Es decir, se había pedido en la reforma constitucional, el gobierno no me acuerdo quién era el presidente, pero no lo otorgaba, y cuando se hizo una elección legislativa, se hizo... ¿Querés una pastilla? ¿Caramelita? Se hizo una especie de referéndum, acá como se acuerdan cuando fue lo del ALCA, es decir, no oficial, del movimiento que se llamó de las papeletas. Entonces todo el mundo, o mucho mundo, porque hubo muchos votos, ponían con la boleta o en otro, no me acuerdo si era en otro sobre al mismo tiempo, para no invalidar el voto, ponían una papeleta diciendo sí a la reforma constitucional. Este fue un movimiento impresionante que logró que se hiciera la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente, en esas condiciones, aprobó una constitución que es muy buena. Es la primera constitución latinoamericana que tiene puesto a fondo el tema del reconocimiento de los pueblos originarios y el reconocimiento de la justicia paralela, pero doble, digamos, del reconocimiento de la justicia de pueblos originarios, y otros avances más que después se ven reflejados específicamente en las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que son las que yo en realidad trato. Sin embargo, se imaginan que por más que fuera buena una constitución, con un gobierno como el de Uribe o con un gobierno como el de Santos, no había mucho para esperar que se aplicara, que se llevara a cabo. Y es verdad, y no se llevó a cabo. Es decir, algunas cosas sí. Tienen un grano, el que conoce un poquito algo de Colombia sabe que un grano que tienen estos gobiernos es el Tribunal Constitucional, que en general tiene fallos bastante positivos. Eso es un grano que les dejó la Constitución del 91, que no lo pueden sacar porque es constitucional, y que en realidad ha operado generalmente bastante en contra de las políticas oficiales represivas y genocidas de los gobiernos de Uribe y de Santos. Pero bueno, hasta ahí y está ahí la limitación. Entonces, el debate es la Constitución es buena, es producto de un movimiento popular. Sin embargo, no podemos plantearnos que son nuevas constituciones en proceso de cambio, porque justamente lo que falta es el proceso político de cambio. Y como falta el proceso político de cambio, esa Constitución es una letra, como hubiera dicho el viejo Lasalle, es una hoja de papel, es meramente una hoja de papel, ¿sí? Entonces, hay otros que incluso ponen la Constitución del 94, que no tengo que explicar acá, fruto espurio del pacto espurio de Olivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a poner la Constitución del 94 dentro del nuevo constitucionalismo en América Latina? No importa que haya incorporado por la presión, por una cantidad de cosas, cosas correctas, buenas, como los pactos internacionales de derechos humanos, ¿sí? Pero no entra dentro de lo que consideramos un movimiento de un proceso de cambio. Está bueno que lo haya puesto, pero no la califica, digamos, para esto. Entonces, vamos a los procesos que, a nuestro modo de ver, califican para esta forma de determinarlo. Bueno, todos sabemos que a fines de los 90 se inician los procesos de cambio en nuestra América, fundamentalmente
a partir de las elecciones de 1998 en las que gana por primera vez el comandante Chávez. Claro, esto no quiere decir que ignoremos los procesos anteriores, ¿no? Es decir, el zapatismo en el 94 y todos los movimientos que hubo anteriormente, pero sin duda, cuando uno siempre busca un punto de inflexión, dice las elecciones del 98 de Chávez empiezan como a delinear otro mapa en la región. Luego de esto, así a grandes rasgos, están todos los movimientos de Bolivia, ¿no? La marcha del agua, del gas, en el 2000, 2001, 2002. 2001 en la Argentina. En fin, todo un proceso que tiene que ver con una resistencia, digamos, a la aplicación de las políticas neoliberales de los 90. No vamos a entrar en los detalles de esto que todos conocemos, pero es indudable que comienza a diseñarse otro mapa político en la región. Un mapa con diversidades, muchas diversidades, pero con una tendencia al cambio. Y lo principal, sobre todo en Sudamérica, y lo principal que quisiera señalar es que, pese a que hay diferentes propuestas, hay diferentes realizaciones, hay diferentes profundidades en los procesos, son en general expresiones de los sectores populares, que muchas veces son expresiones que van más allá de los resultados electorales que ungen a ciertos gobernantes. Es decir, hay un proceso institucional que nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué resulta de la elección de Lula en Brasil? ¿Cumple las expectativas, no cumple las expectativas? ¿Qué resulta de la elección de Tabaré Vázquez en Uruguay? ¿Cumple o no cumple con las expectativas que se tenía en función de los movimientos de masa que arrastraban? Esa es una mirada institucional que, claro, se puede hacer, pero lo que me interesa a mí destacar que independientemente y más allá del cumplimiento de los gobernantes de los programas asumidos, lo que es importante es que son movimientos que surgen de expresión de sectores populares y que no siempre se llegan a plasmar en alternativas políticas conducidas por el pueblo, ¿sí? Operan los liderazgos, las características propias de América Latina, las limitaciones que todos sabemos que hay en la formación de alternativas, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, en Caribe, sino también en todo el mundo, en Europa, en Asia y África, y si no, veamos todo lo que está pasando en estos momentos, hoy la represión que hubo en Egipto, bueno, todo lo que ya sabemos que pasa todos los días, que nos permite decir que hay una falta de alternativa conformada en el mundo entero, y que eso es el principal problema que creemos que a resolver. Claro que estos procesos de cambio se mueven en un mar de continuidades y rupturas. Y el problema es el balance que hay, cuántas continuidades y cuántas rupturas respecto a lo anterior, respecto, por ejemplo, al neoliberalismo. Y esto casi es como para hacer un estudio estadístico, pero nos interesa más el estudio político que el estadístico. Porque si no caemos en algo, muchas veces se dice, bueno, Venezuela sí, lo pones como un proceso de cambio avanzado, pero fíjate que todavía existe tal cosa. Sí, todo eso es verdad. El problema es que uno tiene, cuando hace un análisis político, a mi modo de ver, lo que tiene que ver es la tendencia, es hacia dónde se dirige. Es decir, sí, porque las cosas claro que no cambian de un día para el otro. El problema es la tendencia. ¿Cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Lo cual no quiere decir que ese horizonte por fin se cumpla. Puede ser que no se cumpla. Hay una cantidad de cuestiones que están en el medio y que no depende de los liderazgos solamente, sino que depende fundamentalmente de las resistencias y la constitución de movimientos populares para que eso pueda llevarse a cabo. Uno de las cosas comunes que podemos advertir en estos procesos de cambio, digamos en este nuevo mapeo de América Latina, es que nos encontramos ante un sujeto plural, con diversos grados de organicidad e institucionalización. Es decir, cuando digo un sujeto plural, bueno, desde el punto de vista del marxismo sostenemos la
centralidad de la clase obrera, pero tenemos que reconocerle sujeto plural. Y en este sujeto plural no solamente entendemos la clase, sino también otras manifestaciones que no son clasistas, como puede ser el tema de los pueblos originarios, como puede ser, que es étnica y no clasista, como puede ser el tema de las mujeres, ¿sí? Y bueno, se puede agregar otros sectores, las discapacidades, las diversidades sexuales, etcétera. Pero es evidente que hay un sujeto plural que lo vemos expresarse todo el tiempo. Sin embargo, yo sigo pensando que el factor clase, es decir, para mí, digamos, en una descripción entre pueblos originarios, problemática de mujeres y problemática de clase, digamos, la línea es clase, etnia, género, ¿no? Ahora, decimos entonces diversos grados de organización e institucionalización en luchas generadas desde abajo, y los procesos aparecen más profundos, es decir, más profundos en el cambio, en tanto y cuanto han sabido pasar de la expresión de lo social a lo político y han sabido articular el movimiento social con el movimiento político. De todas formas, en todos los procesos que se están dando en América Latina, operan el criterio de los liderazgos, el hiperpresidencialismo, etcétera. Todo esto está en un contexto de crisis mundial, crisis del capitalismo, es decir, tenemos que ver cuál es el capitalismo de época, el capitalismo globalizado, el capitalismo transnacionalizado, en crisis, una nueva crisis mundial, una nueva etapa de crisis mundial desde el 2008. Tampoco los voy a aburrir con esto, pero quiero entrar rápidamente a una especie de mapeo en la región y las diversidades que podemos encontrar en nuestra América. Habitualmente se habla de los procesos de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador. ¿Qué es lo que tomamos en cuenta para destacar los procesos de Venezuela, de Bolivia y Ecuador? Porque, insisto, no es una suma matemática de que acá se nacionalizaron 3, ahí 2, ahí 1, ahí parece que 15, y en el otro se tomó o se repartió la tierra en tal cantidad. Esto es claro que tiene importancia, pero no es lo que nos permite definir cuál es más profundo, no es una carrera en ese sentido, porque además tiene que ver con los contextos y con las posibilidades de hacerlo en determinado momento. El mapeo, a nuestro modo de ver, toma en cuenta las posiciones anticapitalistas, es decir, hay dos grandes partes en esto, en América. Aquellos que plantean un horizonte anticapitalista, repito, no quiere decir cómo, no quiere decir cuánto y no quiere decir seguro. Es lo que se plantea, pero se plantea un horizonte anticapitalista. ¿Qué quiere decir un horizonte anticapitalista? No es necesario detallar mucho, pero el tema es, como decía Chávez, es decir, la Constitución, cuando le contestaba al obispo en la pelea que tuvo con el obispo, la Constitución nuestra, él decía, yo no digo nada que transgreda, que sea terrorista, ni nada por el estilo. La Constitución que los venezolanos han aprobado no se puede cumplir dentro del sistema capitalista. Está aprobado. ¿Por qué? Por tal, tal y tal cosa. Punto. No es un problema de que hay que discutirlo más. En este no se puede. Por tanto, nosotros decimos que para cumplir con todo lo que nosotros hemos prometido y el pueblo ha votado en la Constitución, no en general en un programa, sino en la Constitución, tenemos que apuntar hacia un sistema distinto. ¿Cuánto se puede llegar y cómo y en qué tiempo? Esto es otra cuestión, pero está planteado, y eso es lo importante. Por supuesto que los procesos de Bolivia, de Venezuela y de Ecuador tampoco son iguales entre sí. Es decir, hay diversos, bueno, pareciera ser que de más profundidad, por lo menos hasta ahora, con Maduro la situación está difícil, o después de la muerte de Chávez, pobre, para no decir con Maduro, culpa de él, pero después de la muerte de Chávez, pero Venezuela parece como el que más ha profundizado en algunas cuestiones.
diríamos Bolivia y Ecuador, los ecuatorianos dicen que es al revés, que es primero Ecuador y Bolivia, pero yo creo que esa es una puja que va más allá de, digamos, de la hermandad latinoamericana y que tiene que ver con los problemas entre ellos. Pero bueno, no interesa cuánto uno un poco más arriba que el otro. Lo cierto es que todo se plantea de distintas formas. El socialismo del siglo XXI, la revolución ciudadana, el socialismo andino. Bueno, primero, ¿se acuerdan que García Linera había dicho capitalismo andino? Después cambiaron, afortunadamente, a socialismo andino. Digamos, no hay nada fuerte que uno pueda decir, este es el camino, el socialismo del siglo XXI se muestra porque hay tal cosa, tal otra. No, la verdad que no. Bueno, uno quiere mirar y señala algunas cosas, pero digo, el objetivo no es señalar tal cosa o tal otra. El objetivo es señalar cuál es justamente la tendencia. Y esa tendencia es la que los lleva a la construcción, que después vamos a hablar, por ejemplo, de la participación de las comunas en Venezuela. Entonces, no vamos a hablar de todos los países de América Latina, pero vamos a tomar entonces Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y por otro lado tenemos Brasil, Uruguay y Argentina. Bueno, vamos a tomarlos de derecha a derecha, digamos, Chile, Perú, México, ya se sabe, Colombia, que representan. Eso es la derecha. Pero vamos a tomar, entonces decía, Brasil, Uruguay y Argentina, que tampoco son iguales entre sí en cuanto a los procesos. Países en los cuales se han producido cambios, pero todos en el marco del capitalismo, como se ha repetido reiteradamente, ¿no? En todos los discursos, por ejemplo, del presidente Néstor Kirchner, de la presidenta, etc. Donde se observan más continuidades que rupturas. Este es un tema que da para... Yo quisiera plantearlo, digamos, en el terreno del análisis de la teoría política, no para evitar otros análisis, pero sí para que lo veamos todo lo objetivamente que se puede ver lo subjetivo, ¿sí? Porque objetivo no somos nadie, entonces todo lo objetivo que se puede ver dentro de lo subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Acá no se trata de discutir, como a veces ocurre, y bueno, pero ¿y entonces qué querés que Lula haga? Pero si no, que si estamos en el capitalismo, o Cristina... No, acá no se trata de discutir hechos concretos. Acá se trata de una afirmación hecha por los propios gobernantes. Los gobernantes se expresan y tienen todo el derecho de hacerlo, todo el derecho de hacerlo. Yo puedo discutírselos, pero tienen todo el derecho de opinar lo que opinen, que sus procesos están inmersos en el marco del sistema capitalista. Capitalismo humano, capitalismo serio, capitalismo normal, esto es como socialismo andino, es decir, son adjetivaciones. Pero capitalismo que es lo central a esos efectos. Ahora, bueno, ahí viene el análisis de si es posible un capitalismo humano, un capitalismo serio, qué es un capitalismo serio, qué es un capitalismo normal. En su primer discurso de 2003, Néstor Kirchner lo expresó el 1 de mayo. Digo, nosotros somos partidarios de un capitalismo normal. Esto significa un capitalismo a la europea, con escasos conflictos que se puedan resolver por la base de la negociación, y donde los, como decía Perón en sus famosos discursos, que los que tengan mucho cedan un poco y los que tengan poco acepten lo poco o lo regular, etcétera, y bueno, y en un marco de no conflictos. Y bueno, todo discutimos, sin represión, todo lo demás. Bueno, sin represión en Europa, digamos, no ha pasado exactamente así, pero bueno, esa es la idea de lo que significa un capitalismo normal y serio, no a la violeta, no como se decía antes, una república bananera, etcétera. Entonces, esos son los puntos centrales de un mapeo de América Latina. Bueno, ¿qué es lo novedoso en la región? Lo novedoso en la región es, a nuestro punto, en nuestro modo de ver, las asambleas constituyentes hechas desde el principio. ¿Por qué digo que es desde el principio? Porque es inédito esto. Es inédito en relación a los poderes constitucionales que generalmente se han ejercido.
En general, los procesos constitucionales en la constitución de estados ha sido como un punto de cierre. Es decir, cuando está madura una situación, etcétera, bueno, fíjense lo que costó llegar a la constitución en Argentina, ¿no? Después de las guerras internas, etcétera, etcétera. Y generalmente ha sido así en casi todos los lugares. Es un punto de llegada de una propuesta política. Y en cambio, en estos procesos constitucionales de estos tres países que dijimos, son parte del proceso de cambio, son casi como al principio. Esto es muy importante, porque las asambleas constituyentes pasan a ser parte necesaria de ese proceso de cambio. Ahora vamos a ver por qué pasan a ser parte necesaria y en esos países. Digo porque también hay una tendencia a decir, si a ellos les fue bien con haciendo una asamblea constituyente, no hagamos una asamblea constituyente que nos vamos para otro lado. Es decir, vamos ya a ser revolucionarios porque hacemos una asamblea constituyente. ¿Usted se acuerda de la consigna del PO cuando decía constituyente ya? Y uno decía, constituyente ya en una relación de fuerza que perdés, que haces una asamblea constituyente y te ganan todo y por ahí te la ponen peor la constitución de lo que la tenemos, que no es tan mala. Bueno, es un poco eso, ese infantilismo de decir, a este le fue bien con esto, yo hago una asamblea constituyente y me salvo. No, no es así, no es así. Ahí, en estos países, es primero porque las condiciones estaban maduras, porque venían de un movimiento popular. En Bolivia es muy interesante el proceso que se produjo. Todos los que escriben en Bolivia sobre ese proceso te cuentan que los pueblos originarios, que siempre hacían marchas desde el alto, que venían caminando hacia La Paz y demás, reclamaban muchas leyes que al final las conseguían. Después no se aplicaban. Las conseguían, las reprimían, los reprimían más o menos y conseguían que saliera una ley. Consiguieron también reformas constitucionales, pero los pueblos originarios nunca fueron parte de esos procesos constitucionales. ¿Por qué? Porque no tenían derecho, porque no tenían voto. En Bolivia no tenían voto. O sea que no podían participar. Eran sujetos ajenos a eso. Entonces, todo esto son características propias de los lugares que son las que hay que tener en cuenta. En Venezuela tenía mucha importancia la democratización, porque no habían pasado por procesos democráticos en mucho tiempo. Entonces la participación, la democracia, había algunos investigadores que hace unos años se dedicaron a ver, de Venezuela, que se dedicaron a ver cuántas veces la palabra participación está en la Constitución de Venezuela. Está, no, ya no me acuerdo cuánto, pero infinidad de veces, ¿no? Así como, vamos a ver, ¿no? Y la gente andaba con la Constitución como el libro rojo de Mao, ¿no? Bajo el brazo lo tenía en sus portafolios, qué sé yo, y sacaban la Constitución cada vez que tenían un problema y decían, no, la Constitución dice tal cosa y qué sé yo. Es decir, la Constitución se hizo carne de la gente. Lo mismo Ecuador, fíjense lo que pasó en Ecuador. Correa como sube, presentándose a elecciones diciendo, no me presento con candidatos a elecciones legislativas porque yo voy a cerrar el Parlamento porque vamos a hacer una asamblea constituyente. Y la gente lo votó. Quiere decir que estaba maduro, que no servía más ese Parlamento de esa forma. Algunos, claro, le decían, no, pero esto es dictatorial. Pero acá hubiera habido un escándalo como la democracia, etcétera, etcétera. Y es antidemocrático decir que vas a cerrar el Parlamento, pero en un momento determinado eso fundió y hizo falta. Y se presentó presidente, ganó como presidente, cerró el Parlamento y llamó a la constituyente. Punto. Cumplió todo lo que había quedado en hacer. Y el nuevo Poder Legislativo se eligió de otra manera, sobre otras bases. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, tener en cuenta las necesidades en determinado momento. Por eso el ejemplo de Colombia. Hay un asunto que es muy interesante, pero que a lo mejor es muy teórico, pero se los denuncio nada más. Se los denuncio porque la verdad que el único que lo llevó a la política fue Chávez, en el discurso político. Es la relación entre poder constituyente y poder constituido. Poder constituyente es el que se reúne la asamblea, no, escribió Tony Negri, escribieron un montón, ¿no? Pero él lo llevó al discurso político. Entonces, el poder constituyente, todos sabemos, es el que estatuye la Constitución. Cuando cualquiera le pregunta a cualquiera de nosotros qué es una Constitución, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lado, la Constitución,
aparece como el que regula derechos y libertades, ¿sí? Instituye poderes e instituye instituciones. Ahora, el tema es que nos preguntemos qué derechos y libertades, esos derechos y libertades, quién los inventó, cuáles son, y quiénes son, a quiénes pertenecen, a quiénes benefician. Y esa división de poderes, ¿a quién le sirvió? ¿Quién la inventó? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? Capaz que cambió después de 300 años el contexto. Seguramente que debe haber cambiado ese contexto. Sin embargo, seguimos repitiendo exactamente el mismo esquema. Esto ha roto con todo eso. Entonces, el poder constituyente que hace la Constitución. El poder constituido es aquel al que se le pasa el poder constituyente una vez que la Asamblea Constituyente sacó la Constitución. ¿Qué quiere decir? El poder constituido son los poderes que conocemos de poderes. Ahora, eso que parece tan sencillo y que pareciera que es natural, si existe la Constitución, ya no necesitas esto y lo pasas al otro, en realidad es la cesión del poder constituyente del pueblo, ¿sí?, a través de las elecciones generales, cuya agenda la pone el poder hegemónico, la pone el poder dominante. Es decir, que el poder constituyente es cedido para ser interpretado, y fíjense que para reformar la Constitución lo tiene que autorizar el Congreso, ¿no? ¿No es cierto? Entonces una Constitución que tiene una punta de años, es decir, tiene que tener el sí del ok del poder legislativo para hacerlo. ¿Cuál es la novedad que se produce en estos procesos constituyentes? Es la no desaparición del poder constituyente. Esto que hemos dicho hasta ahora es la noción liberal burguesa de lo que es una constitución. Estas constituciones intentan tener una visión revolucionaria de lo que es una constitución. Y eso es lo que dijo Chávez en un discurso político. Lo revolucionario es que el poder constituyente no sea perdido por el pueblo y que el pueblo siga teniendo el poder constituyente. Ahora, ¿cómo se hace para que porque eso si no son palabras? Bueno, se instituyen poderes, es decir, hay una cosa que es muy importante, se transgrede, entre comillas, esto de que los 3 poderes son inamovibles. Y entonces en Ecuador, por ejemplo, hay 5 poderes. Hay un poder constitucional, aparte de los 3 poderes, hay un poder constitucional y un poder ciudadano, que no está funcionando bien. El balance es que no está funcionando bien, pero existe, lo que hay que hacer es hacerlo funcionar. Pero lo que importa es el concepto revolucionario de que no se acaba el poder constituyente, sino que el poder constituyente tiene que estar siempre, no se puede ceder, porque es como ceder los derechos del pueblo. Entonces, esto es una cosa nueva y esto está en estas 3 constituciones. Y esto es realmente, como se darán cuenta, muy importante, porque digamos que los problemas, el tema del poder constituyente y el poder constituido, el problema de una constitución no es un problema de derecho, no es un problema de normatividad, es un problema de poder, ¿sí? Cualquiera, bueno, es una forma de decirlo, ¿no?, puede hacer una constitución en 24 horas si está claro qué es lo que quieren que ponga, o si tiene claro que la hace, qué es lo que va a poner. Pero eso no lo decide el legislador, no lo decide el abogado, no lo decide el técnico. Eso se decide en el campo de la política, es decir, en el campo del poder. Por eso es importante que cuando uno piensa en una reforma constitucional tiene que tener todo esto en cuenta, cuál es la relación de fuerza, qué es lo que tenemos, no simplemente hacemos una constitución y estamos listos. Bueno, rápidamente, las constituciones, ¿qué tienen de nuevo las constituciones estas? Bueno, en primer lugar, la construcción de sujetos. Los pueblos originarios, obviamente que existían, son históricos, pero se constituyen en sujetos legítimos a partir del reconocimiento constitucional. Eso, por un lado, era absolutamente necesario porque no se podía hacer empezar un proceso de cambio con otros derechos, etcétera, si no había un reconocimiento expreso de este sujeto, que no es nuevo, repito, históricamente, pero sí es nuevo a los fines de la legitimidad. La existencia de estados plurinacionales, que es una de las cosas más innovativas. Es una de las cosas más innovativas, más interesantes, donde también hay mucha distorsión, ¿no? Porque entonces yo he oído acá algunos que dicen, bueno, claro, esto está muy bien, porque acá que tenemos colectividades húngara, italiana, gallega, entonces esto es plurinacional. No, no es plurinacional, estamos hablando de pueblos originarios.
No es que vamos cada uno que viene, a ver, vos que sos de Zambia, vas a tener derecho a un escaño porque sos de Zambia, no. Ese no es el concepto de lo plurinacional. Ya se viene estados que están constituidos. Estamos hablando de los pueblos originarios. Pero esto no ha pasado solamente en Argentina, ha pasado en muchos lados. Entonces, no, se hace un transformismo de lo que es la originalidad. Y por el otro lado, hay una situación que de tensión que existe, que no hay que negarla, todo lo contrario. Nunca sirve negar las cosas, ya hemos tenido mucha experiencia en este tipo de cuestiones, hay que verlas las cosas y analizarlas. Se trata de ver lo plurinacional como una lucha por la identidad contra la lógica de la colonialidad. Esto significa que acá no se trata ni de una guerra de razas, ni de una guerra, bueno, de etnias, porque por ejemplo la Constitución de Bolivia de 1952, cuando el régimen democrático burgués, la revolución democrática burguesa, lo que hizo es convertir por ley, por constitución, a los indígenas en mestizos. O sea que los anuló como pueblos originarios. Los convirtió en mestizos. Entonces era una guerra de razas entre blancos y mestizos. Los originarios no existían, por eso no tenían voto, porque no eran, porque no estaban reconocidos como sujetos. Entonces, por eso la reivindicación de los bolivianos, de los pueblos originarios, de llamarse indígena originario campesino. Es indígena originario campesino. Cada vez que hablan te dicen las tres palabras juntas, si no, no sirve. Hay redundancia también, pero es cierto, como dijo García Linera, el vicepresidente de Bolivia una vez, está mal pensar en los pueblos originarios como los campesinos, porque hay un problema de clase. Los campesinos son una clase, la mayoría son pueblos originarios, pero no es igual pueblos originarios igual campesinos, porque entonces los condenás a que no pueden hacer otra actividad que esa, ¿sí? Entonces, acá también hay otra cosa que es interesante, que es el tema del indigenismo. Hay peligro de eso, de que haya un excesivo indigenismo, en el sentido de que todo lo indígena está bien, todo lo que es pueblo originario está bien y todo lo que no es, entonces es criticable, y que ustedes tuvieron el poder y ahora nos toca a nosotros y demás. Esto es un problema de tensiones bastante interesante, porque se plantean preguntas tales de cómo conciliar la autonomía con la convivencia de paradigmas civilizatorios distintos y hasta contradictorios, ¿sí? Cómo conciliar el derecho a la propiedad, en el que está educado el hombre medio blanco, no necesariamente burgués, también el proletario está educado en el tema de la propiedad privada, con la convicción de los pueblos originarios de la no existencia de la propiedad privada y de la propiedad comunitaria. Esto trae muchas tensiones. Ahora, la tensión no se elimina, no se termina porque se elimina, digamos, es decir, se elimina una parte o la otra. El tema es cómo se puede combinar esto. Entonces, García Linera, por ejemplo, dice en un escrito de él que una de las tensiones de esta etapa es la que se visualiza entre el interés general de toda la sociedad y el interés particular de un segmento individual de ella. Es la contradicción entre lo general y lo particular, fruto de una manipulación cultural histórica, de modo de crear falsos oponentes y debilitar el movimiento popular. Esto es muy interesante, porque tiene problemas Correa con los pueblos originarios, tiene problemas Evo con los pueblos originarios hoy. Y una gran parte, o una importante parte, no sé si gran, pero importante parte de pueblos originarios juegan para la derecha, concretamente. Son manipulados y juegan para la derecha. Por esta cosa de que no es que Obama iba a ser un buen presidente porque era negro, porque no, es al revés. Es un negro que si es presidente ya no es no es progresista, porque no sería presidente de los Estados Unidos. Entonces, pero la gente decía, no, pero es negro, ¿no? Es como si, y una mujer, miren, una mujer, hubo cada mujer, miren la Thatcher, la Thatcher, etcétera, la Merkel, bueno, un montón. Entonces no es un problema de que porque seas parte de lo que llama minoría, que son minorías, digo, seas bueno. Entonces sos pueblo originario, sos bueno.
sos pobre, sos buena, sos indígena, pueblo originario, sos mujer, sos buena, sos negro, sos buena. Entonces, pero eso crea una gran tensión. Lo cierto es que por una cantidad de manipulaciones pasó en la carretera de Tifnis, ahora con Evo, ¿no? Que, ¿cómo se llama? El dirigente, el Aymara, no, el Aymara es Evo, Quispe, y Quispe trabajó para la derecha, y los asesores intelectuales del movimiento contra la Tifnis se denunció que eran intelectuales que venían de las universidades de Inglaterra. Así que concretamente no es un invento, no es una idea en general. Bueno, entonces decíamos estados plurinacionales. Otro de los puntos importantes es la participación. Hablamos, por ejemplo, formas institucionales como el poder de control ciudadano en la Constitución de Ecuador del 2008, las comunas, que han tenido mucho desarrollo en Venezuela, realmente, que son una esperanza, digamos, de nueva institucionalidad, que va por sobre la institucionalidad formal, que en muchos lugares ha sido contraria a la revolución bolivariana. Como otras novedades, ustedes ya conocen la del buen vivir, el bien vivir, pero adaptado a las formas actuales, ¿no? Pues no se trata de que salgamos todos a pescar y cazar y vivir de la naturaleza, sino el buen vivir en el sentido del no consumismo, ¿no? Porque también ha habido exageraciones para ese lado, ¿no? Entonces no hacemos nada. Y es la misma discusión que hay con el extractivismo. Es decir, estamos contra el extractivismo, contra el modelo productivo extractivista, pero Correa en un momento dice, bueno, pero es que si yo no hago algo de extracción, no puedo dar los derechos sociales que yo prometí y están en la Constitución. Es decir, hay una tensión que se da allí. Por eso digo que van y vuelven y que no sabemos qué va a pasar. Todos apostamos a que termine todo bien, está bien, pero bueno, para eso hay que luchar, ¿no? No somos espectadores que andamos mirando una película a ver qué pasa, sino que hay que intervenir para que eso termine bien. Pero digo, hay muchos problemas. Yo estuve ahora en Quito, hay muchos problemas. Muchos problemas, sí, la derecha cabalga, se utiliza todo lo que puede para tratar de frenarlo. Tenemos una innovación muy importante en la Constitución de Ecuador, que es la de los derechos de la naturaleza, ¿no? Que lo decía, si a mí en la Facultad de Derecho me hubieran dicho que la naturaleza podría ser sujeto, hubiéramos dicho todos que estábamos todos locos. Pero es muy interesante esto de los derechos de la naturaleza, porque todos somos parte de la naturaleza, por tanto es un derecho colectivo. Es decir, la preservación de la naturaleza, a utilizar la naturaleza, pero a preservarla. También en esto hay fundamental, en todo, siempre hay fundamentalismos en todo, ¿no? Entonces están los que, no sé, no quieren comer un pajarito, pero tampoco una verdura, no sé qué vamos a comer, si seguimos así, pero claro, porque todo es naturaleza, entonces siempre estamos haciendo algo con la naturaleza. Pensar que Engels dijo, la dialéctica de la naturaleza, dijo, bueno, se llegó a un momento en que el hombre pudo aprender a conocer y a dominar y a utilizar la naturaleza y a modificarla, ¿sí? Y ahí podía haber sido totalmente desalienado. Se aliena de nuevo con la dominación, ¿no? Con la explotación. Digo, Engels hoy sería un reaccionario para algunos fundamentalistas de la naturaleza. Bueno, y otras cosas nuevas es esto que decía antes de los poderes institucionalizados. Ahora, lo último que quiero decir, se podrían decir muchas más cosas, pero bueno, lo último que quería decir es que nosotros hablamos de un mapeo de América Latina. ¿Cómo funciona la articulación de todo esto que está pasando en América Latina? Y que funciona a través de lo que denominamos integración. También es un tema en el cual hay que tener sumo cuidado, porque, bueno, es decir, como siempre hay que entusiasmarse lo suficiente, pero no más. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablábamos de la integración a través del Mercosur, sí, es integración de estados, pero a través de las empresas multinacionales. La incorporación de Venezuela puede llegar a cambiar alguna cosa, por eso es importante que Venezuela
que las incorporara. Pero ojo al piojo, la integración está planeada de esa manera, de esa manera. Hoy tenemos integración política a través del UNASUR y de la CELAC. Se han conseguido algunas cosas, pero hay que justamente tener muy en cuenta el mapeo de la región. ¿Por qué? Porque a veces se hace una exageración en la apreciación, por ejemplo, del UNASUR. En tanto en la UNASUR como en la CELAC están esos países que hemos definido, que ni siquiera tenemos que analizar, que son de derecha, como Chile, Perú, México y ¿cuál más dice? Chile, Perú, México y Colombia. Paraguay ahora, bueno, Panamá. No, digamos, estoy diciendo los principales, no estoy hablando de todo, ¿no? Sí, Honduras, qué sé yo, no si podemos seguir, Costa Rica, pero digamos los principales. Están esos países, en realidad los países en proceso de cambio, en esta doble caracterización que hice, los que son anticapitalistas, 3, y los que tienen cambios pero no son anticapitalistas, otros 3, todo lo demás es más vale en función de los intereses de los intereses multinacionales, de los intereses de Estados Unidos, por más que haya choques con Estados Unidos, porque choque no quiere decir ruptura. Hay choques que son funcionales y que son contradictorios y que determinan determinadas alianzas en un momento determinado, valga la redundancia, ¿sí? Pero el problema es que si estás aceptando el capitalismo como sistema, estás enrolado en eso. Es decir, Estados Unidos es el país capitalista por antonomasia y obviamente, por más que haya tensiones, por más que haya idas y vueltas en la relación, pero hay una cosa que es un sistema mundial. Y el sistema capitalista es un sistema mundial y es un sistema transnacionalizado. Entonces, no quiere decir esto estar en contra, porque no es una cosa sí o no. El tema es que hay que tener en cuenta cuáles son las relaciones de fuerza en determinado momento. Bueno, UNASUR en un momento tuvo una muy buena reacción con respecto a Evo, ¿sí? Cuando lo de la media luna, y fue muy bueno. Y si se puede sacar eso, fantástico. Pero tampoco pudo parar lo de Colombia, ¿sí? Entonces quiere decir que son relaciones de ida y de vuelta, porque en el UNASUR están estos países que estamos planteando. Y frecuentemente se presenta lo diferente, lo distinto, como si fuera igual. Digo porque muchas veces hay discursos que se levantan, donde se levanta la integración de tal manera acrítica que uno francamente no sabe de qué integración se está hablando, porque no es la integración real o los procesos de integración real que se están dando. Luego, este tema que yo decía del mapeo entre los países que se pronuncian contra el capitalismo y los que no, da lugar también a algunas cuestiones. Por ejemplo, el caso de Ecuador y de Argentina respecto a Chevron, ¿sí? Ecuador, ustedes saben que gana un juicio a los pueblos originarios de 19.000 millones de dólares por daños ambientales y sociales en una región específica de Ecuador contra Chevron. Pide el embargo de los bienes en todos lados y acá primero hacen lugar al embargo y la Corte levanta el embargo por un dictamen de la procuradora Gil Carbó. Claro, no es muy difícil pensar por qué a los pocos días se hizo el acuerdo con Chevron. Es decir, se levanta el embargo porque sin el embargo, cuando se hablaba del arreglo con Chevron, y Chevron no podía porque tenía el embargo, incluso se había hablado de PDVSA, que PDVSA hiciera de intermediario. Y se ve que acertadamente, a mi criterio, la PDVSA se negó a ser de intermediario. Y entonces quedaba muy en el aire. Yo no conozco las razones, espero que sean buenas por las cuales dejó de ser intermediaria. Yo no creo en los procesos así, digamos, lineales, ¿no? No todo está todo bien o todo mal, las cosas van y vuelven, son dialécticas. Y entonces Argentina hace un acuerdo con Chevron. Chevron es algo así como el símbolo de lo no en la Argentina. Porque
porque viene desde la época de la California, es decir, se combatió a Perón por el contrato con la California, que después se convirtió en Standard Oil, ahora es Chevron. Bueno, eso es del mundo de lo simbólico, podríamos decir, pero bueno, tiene importancia. Los que tienen más años se acuerdan que cuando fue la lucha laica libre era así, laica igual IPF, libre igual Standard Oil. Entonces, bueno, para gente de nuestras generaciones eso es muy fuerte, porque era la representación del imperialismo. Pero bueno, pero no es solamente una cosa romántica de, digamos así, de recuerdos anteriores, sino de una cosa concreta. Viene de un juicio de estos daños ambientales terribles en Ecuador. Hace una inversión que es baja en la Argentina, con un procedimiento de fracking que nadie sabe hasta dónde va a llegar el daño, pero que daño va a ser, porque bueno, cualquiera, no sé, aunque no sepa mucho, no sé nada de este tipo de cosas, pero si cualquiera mete un taladro que en vez de ir qué sé yo, a 100 metros va a 3.500, supongo que algo puede moverse en el ambiente. Los que saben dicen que sí. Y por último, que esto me enteré hace muy pocos días y me enteré por alguien de Estados Unidos y bien pro-yanqui, Chevron no tiene una tecnología de punta. Y justamente, eso fue para mí una sorpresa. Y te digo, me lo contó alguien, un argentino que vive ahí, que es absolutamente pro-yanqui y que le extrañó. Porque dice, Chevron no tiene tecnología de punta, quiere entrar en el mercado de fracking y entra a partir del contrato con Argentina. Entra más o menos, porque la Exxon y demás tienen una parte importante de ese mercado. Pero por otra parte, además de los daños ambientales que puede traer, de lo que significa Chevron, etcétera, etcétera, está que seguimos haciendo... digamos, tomando resoluciones que no son parte de un plan general. ¿Qué vamos a hacer con el petróleo? Porque hay que sacarlo. ¿Es verdad que es necesario sacar el petróleo a toda costa o no? ¿O esa inversión la conseguimos para energía eólica? Hay mucho debate sobre eso. Hay mucho debate. Y ahora se da la paradoja, estaba oyendo a algunos amigos, que hablaban de las elecciones en Neuquén y dicen que el que ganó es francamente un delincuente. Es francamente un delincuente. Ese delincuente ha llamado a consulta popular contra el Chevron. En Neuquén, que el que ganó en Neuquén, que yo no sé quién es exactamente, es un delincuente. Pues un delincuente, qué sé yo. Y resulta que los movimientos populares de Neuquén estaban llamando a una consulta popular. El tipo se hizo de esta consigna y llama a él a la consulta popular. Y hay que ir, porque ahora no va a decir la consulta popular porque la llama a él es mala, pero él llama a la consulta popular. Y según malintencionadas voces de amigos, dicen que en realidad él lo que quiere y lo que está discutiendo es tener una mayor participación. Es un delincuente. Entonces se dan este tipo de cosas y no se analiza a fondo toda la lucha de los movimientos populares. Ustedes vieron lo que fue los movimientos en Famatina, que lograron al final que no se hiciera el contrato con la Barrigol. Entonces, bueno, digo esto como a título de ejemplo de las contradicciones que se dan con modelos diferentes de búsqueda de salidas y dónde se ubica un proceso de cambio. Y bueno, y ya termino con esto. Yo decía al principio que las asambleas constituyentes hay que verlas en un contexto. Digo porque se está hablando de asamblea constituyente de reforma constitucional en la Argentina. A mí particularmente me importa muy poco el tema de la reelección. Yo soy partidaria, estoy por la reelección. En Venezuela yo no tengo por qué estar en contra de la reelección en la Argentina. Porque si no sería una dicotomía. Puedo decir, me gusta más que ganara Chávez que ganar, pero esos son personas. Es decir, yo soy una convencida que lo que hay que ir es por el movimiento político. Si yo no quiero que Cristina Kirchner sea presidente, voy a ir por un movimiento político que haga que no sea presidente y no porque esté prohibido que lo sea. Porque una cosa es muy fácil. Yo prohíbo que sea presidente porque no hay reelección, y entonces
que están tan contentos? No, no es por una prohibición, tiene que ser por una convicción política. Por convicción política gana y bueno, que gana. No sé, se equivocarán los demás en esto. Pero sí me preocupa, yo no soy partidaria de la reforma constitucional, pero quería dejar claro esto, no por el tema de la reelección, porque la mayoría de la gente no está de acuerdo con la reelección. Yo pregunté en un curso de 40 alumnos en el primer cuatrimestre, ¿quién está de acuerdo con la reelección? Había dos o tres. Los otros estaban todos en contra. ¿Y por qué están en contra? ¿Y por qué no de la reforma? ¿Y por qué están en contra? Porque no queremos la reelección. O sea que ese es el único tema que se habla de la reforma constitucional. Y eso es una barbaridad política. Entonces, lo que uno se tiene que plantear es, ¿podemos hacer una reforma constitucional donde se modifique el modelo productivo? ¿O se repite el modelo productivo? Si podemos hacer una reforma constitucional que abandone la economía sojera, de la megaminería y de todo esto, yo creo que no tenemos relaciones de fuerza para hacer eso, desgraciadamente. Y si no tenemos relaciones de fuerza para hacer eso, vamos a hacer, digo porque acá estoy discutiendo con mi colega Barcesa, que dice que siempre hay que hacerlo porque hay 3 o 4 cosas para poner. Francamente, hacer una reforma constitucional para poner 3 o 4 cosas, la saco por ley, la sacan todos por decreto, total, si es Macri las veta. Así que si le dan a Macri una constitución es capaz de vetarla también, no sé. Pero digamos una constitución nacional, ¿qué sentido tiene hacer todo lo que significa el esfuerzo y hacerle creer a la gente que está creciendo el poder constituyente para poner 2 o 3 cosas que tengan rango constitucional? Sí, pueden tener otro rango y se pueden aplicar igual. Digo, abogados se zafó sola, pero creo que es así. Entonces, digo, la Asamblea Constituyente, una constitución, sí, fruto de un movimiento popular que califique para un cambio profundo. Entonces, bueno, si hace falta, se hace la reforma de la Constitución. Agosti, que está ahí jovencísimo, me acuerdo que hace muchísimos años, creo que cuando estábamos en el centro, en el Instituto Manuel Belgrano, ahí en la calle Pedro Caneiro, o antes todavía, no, ¿se acuerdan? En la Casa de la Cultura, cuando era la Casa de Cultura, que estaba por acá, que después se allanó, sí, nosotros íbamos ahí con Matilde, después la allanaron. Yo me acuerdo y lo tengo en una conferencia que encontré hace poco, unas notas mías de algo que di, una cita de Agosti. Agosti decía, en este país, con ese humor que tenía Agosti, decía, en este país el problema no es que la Constitución está vieja, el problema es que no se aplica. Porque la verdad que con la Constitución del 53 hicimos cada cosa en derechos humanos, un montón de cosas en relación a derechos humanos. Que había que cambiarla, claro que había que cambiarla, era una forma por eso irónica de decirlo, pero que era así, el problema era que no se aplicaba. Entonces, ese es el valor relativo de una constitución frente al valor de estas constituciones que sí representan un movimiento de cambio y hecho desde abajo. Muchas gracias. Por la lata. Consultas, opiniones. Para grabar. Disculpa, yo dije que iba a hablar poco y después me pongo a hablar. Beatriz, en tu estudio de estas nuevas constituciones, ¿hay un nivel de comparación con la Constitución cubana que no es nueva y al mismo tiempo no entraría en estas nuevas constituciones y nuevo constitucionalismo? ¿Qué tipo de constitución es la cubana? Sí, lo que pasa es que lo que tiene de nuevo esto es el proceso. La Constitución cubana, la revolución fue en el 59 y la Constitución es del 75. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una buena constitución, pero ellos mismos dicen que hubo mucho atraso. ¿Por qué? Porque la Constitución de alguna manera le pone un corsé, es una fea palabra, pero digamos le pone un continente, ¿no? Un marco, y además para el propio pueblo, ¿no? Que se puede, que no se puede, que está aceptado, etcétera, etcétera. Entonces, no entra dentro de la norma de lo inédito que es esto. Para el constitucionalismo clásico esto es un espanto. ¿Cómo vas a hacer una constitución cuando recién estás tratando de hacer un cambio? Esto es una cosa que no entra en el constitucionalismo
en la idea de constitucionalismo clásico. Pero Lasalle decía que los intelectuales piensan mucho. Lasalle en el siglo XIX decía, los intelectuales piensan mucho mientras los reyes hacen. Piensan mucho mientras los reyes hacen. Sí, en esa época eran reyes. Ahora también en Europa son reyes, pero no hacen tanto. Pero, es decir, las instituciones, la Constitución cubana tiene unas instituciones muy buenas, fundamentalmente el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Tiene un funcionamiento muy interesante la Asamblea Nacional, porque se reúne poco, pero lo que funcionan son las comisiones, que son las que elaboran, y que es realmente lo que debería, ¿no? Funcionar. Porque es ahí donde se tiene que discutir, donde se tiene que llegar a un acuerdo, y después no importa, hacer 2 sesiones en el año, tipo ómnibus, aprobas un montón de leyes, o 3, no sé cuántas hacen, pero digo, no es que se va a arreglar, ¿para qué se reúne acá el Congreso toda la semana? Entonces no son discursos por discursos, ni nada por el estilo, tiene nada que ver. Y tiene un proceso electoral también muy interesante que se modificó hace unos pocos años, en el sentido de que la elección es directa. Pero, por ejemplo, en la Constitución cubana no está los pueblos originarios. Y hay poco, es verdad que ha quedado poco. ¿Podrían haber puesto los afroamericanos? Eso, por ejemplo, la comunidad afroamericana en Ecuador ha hecho una queja formal al presidente Correa, en el sentido de que no se le respetan los derechos y que no se los tiene en cuenta. Y en algunos lados, bueno, no son originarios porque no nacieron ahí, pero bueno, son los que poblaron esas tierras y los que trabajaron y demás. Pero no están, en la cubana no están ni los pueblos originarios ni los pueblos afroamericanos, son derechos para todos. ¿Cuánto sabemos que sí, no hay discriminación de acuerdo a la ley, pero en la gente todavía hay discriminación en Cuba, te lo dicen los cubanos? Que esté en la Constitución no quiere decir que garantiza que no haya tampoco. Esto es un problema de educación. Es decir, tiene una serie de principios, pero lo que pasa es que la Constitución cubana está hecha pensando en una Constitución socialista, y por eso tiene mucho de lo que tenía la Constitución soviética, que era buena. Más allá de principios que después se dejaron, como que el partido el partido no tiene que estar en la Constitución, es absurdo. Pero en la cubana creo que lo sacaron ahora. Pero esos son, esa es la cosa, porque no es de casualidad, fue en el 75 que se hizo la Constitución. Fue también una exigencia de los soviéticos, que hubiera un marco jurídico, digamos, más acertado. Pero está pensada como constitución de un país socialista. Y en cambio estas están pensadas como procesos de cambio. Sí, lo tengo claro, simplemente por la comparación. Sí, pero no podemos ponerlas en estas Lo que sí entraría en esta cuestión, que a mí me sorprende mucho lo de la Constitución colombiana, es que en las conversaciones de paz ahora están discutiendo la reforma constitucional, una nueva constitución. Sí. Ahí sí entraría en esta... Si pudieran acordarlo, ¿no? Se discute, porque el problema en Colombia no es No es la el problema no es constitucional. Entonces se discute, hay quien está de acuerdo y quien no está de acuerdo. Yo no estoy muy de acuerdo, pero soy quien para decirle a los compañeros que están haciendo proceso de paz. Pero lo discutí un poco, porque estuve en noviembre en La Habana, justamente estaba la gente estaba en el Hotel Riviera y llegó la gente de la delegación colombiana que estaba en los procesos de negociación. Era así, tomando un roncito y eso, ¿no? Amable, estuvimos charlando sobre eso. Yo les dije, yo no lo veía. Bueno, lo que pasa es que es parte de una negociación política, no es porque ellos crean tanto en que eso va a salvarlos, porque te digo, la Constitución es buena, el problema es cómo se aplica. Y a veces parece un preciosismo teórico, esto que expliqué al principio, pero no es un preciosismo teórico. Yo insisto mucho en esto. No es un preciosismo decir, bueno, esa sí, esta no.
Porque no es un problema a ver que yo clasifique exactamente cuál sí, cuál no. El problema es, como siempre, la manipulación que se hace, que llega en definitiva a la utilización de herramientas que son nuestras, pero que son apropiadas por los otros. Y al apropiarse por los otros, digo, enemigos de clase, al ser apropiadas por los otros, en realidad lo que hacen es bajar la entidad de las propuestas que se pueden hacer desde la izquierda. Porque si al final todos son nuevas constituciones, da lo mismo la colombiana, la argentina del 94, que la venezolana del 98, somos todos iguales. Y tiene importancia, porque la constitución boliviana, que se aprobó en la Asamblea Constituyente, pero que por ley tenía que ser sometida a un referéndum, nunca se pudo someter a referéndum, porque vino el ataque de la media luna. Y si bien esa constitución se hizo, se rearmó, se hizo de vuelta, etcétera, etcétera, esa constitución estaba lista en el 2007, recién en el 2009, y después de las negociaciones con los representantes de la media luna, recién ahí se aprobó la constitución, que no fue esa, que tuvieron que ceder muchísimo. No es una acusación, tuvieron que ceder porque si no era el golpe, y fue aprobada por el Congreso, en el cual Evo no tenía la mayoría todavía. Entonces, son procesos de negociación, y se retrocedió en los temas de propiedad mucho, porque estaba muy limada la propiedad privada en la del 2007, y en el derecho de los pueblos originarios. Yo no hablé acá de la justicia, dije algo así de la justicia originaria. También es una tensión, porque todos nos entusiasmamos. Yo digo siempre, hay una tendencia, ¿viste? O sea, que uno se entusiasma cuando ve algo que, bueno, no pasan tantas cosas buenas políticamente, y uno se entusiasma. Entonces yo me acuerdo cuando el movimiento, con el gay, travesti, qué sé yo, entonces yo veía mucha gente que uno conoce, clase media, que deploraba la existencia de esos movimientos, deploraba la existencia de gente que fuera gay, y que de repente, ¿viste? Te hablaba como si hubiera luchado toda la vida por los movimientos de diversidad sexual, porque se entusiasma la gente con eso. Y bueno, a mí me da la impresión de que con muchas de estas cosas lo mismo. Entonces ahora es la justicia originaria. Y bueno, y no importa si a una chica la violan, porque esto está dentro de las costumbres. Bueno, acá hubo un fallo acá. En los ayllú la costumbre es violar. ¿Y qué carajo me importa? No podés. ¿Por qué? Porque hay cosas que han ido avanzando independientemente, que son occidentales, sí, vienen del mundo occidental, pero tampoco todo lo que viene del mundo occidental es deplorable. Entonces, que se castigue por violar a una muchacha es una cosa que estamos de acuerdo, contra la violencia, el atentado a la vida, etcétera. Pero hay cosas muy interesantes. Cuando yo estuve ahora en Ecuador se discutía, salió en el diario, saqué de un diario y después lo discutí lo charlé, ¿no? Lo discutí con el presidente de la Corte Constitucional. Resulta que era un problema de aplicar justicia originaria o justicia. Están por sacarle la justicia penal a esa doble justicia, lo cual es una barbaridad discriminatoria. O no le das nada o le das todo, pero no sacas la justicia penal, que casi es lo más importante en la conformidad de la comunidad originaria. Entonces se discutía porque para los pueblos originarios, o para algunas comunidades de los pueblos originarios, la cárcel no es una opción, cosa que tendríamos que tener nosotros bastante en cuenta, porque la verdad que no es una opción, es una porquería. Entonces no es una opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un asesino que mata a alguien en riña, no riña o lo que fuere? Entonces tiene castigo físico, supongamos, no sé, 20 azotes, 30 azotes. Tiene que mantener a la viuda y a los hijos por toda la vida, como si fuera el marido, sin los derechos del marido, pero tiene que mantenerlo, ¿sí? Y además le nombran un tutor en la comunidad que va siguiendo los pasos, como si fuera esto que los presos que están en libertad, que se tienen que presentar, pero que funciona de verdad.
Sí, pero no es es un tutor de la comunidad. Como a mí me nombran tutor de esta persona. Y yo tengo que seguirlo toda la vida para que no vuelva a cometer delitos. Y tengo que ver si trabaja, si no trabaja. Bueno, entonces, versus meterlo 30 años en la cárcel. Entonces están las voces de gente de izquierda que te dice, pero nosotros no podemos aceptar los azotes. Es verdad. Yo le decía a un amigo en Ecuador, decime una cosa, si vos cometieras un crimen y a vos te dijeran, flaco, 30 años de cárcel o 20 azotes, ¿vos qué decís? 20 azotes, seguro que dice 20 azotes. Entonces, está mal el azote, pero el azote ¿por qué? Porque el castigo físico, porque la justicia originaria funciona con algunos principios, que es que tiene que tener un castigo físico, un castigo pecuniario. Y entonces el castigo físico no lo mata, le pega, más fuerte, menos fuerte, no sé cómo. Pero es interesante, digamos, hay que despojarse de lo que significa azotar a una persona, porque la verdad, que entre ser azotado y estar 30 años en la cárcel, la opción es bastante fácil. Entonces hay esa tensión que es realmente muy interesante, porque no hay una solución. Pero ¿qué pasa? Le permitís a los pueblos originarios, entonces, el debate es, ¿se puede permitir hacer esto al interior? Siempre que sea alguien de la propia comunidad. No, voy yo, mato a alguien, entonces me ponen un tutor. No, porque yo no vivo en la comunidad. No se puede hacer fuera de los pueblos originarios. ¿Por qué no se puede? ¿Qué comunidad te va a cuidar acá? La ciudad de Buenos Aires. ¿Quién va a ser tu tutor? Entonces, eso funciona en los pueblos originarios porque son comunidades. Y son comunidades pequeñas, más grandes, más pequeñas, pero siempre tienen pequeños grupos. Y donde se vive en comunidad, porque hay un concepto de colectividad, por eso no hay concepto de propiedad privada. Pero no es porque sean comunistas, no. Capaz que quieren hacerse ricos, pero en comunidad. Entonces, imagínate, yo que quiero mi casa propia, frente a vos que me decís, ¿casa propia? ¿Qué es eso? Tienes que convivir en el mismo espacio. ¿Y cómo haces? Entonces, ni todas las costumbres ancestrales son buenas costumbres, ni todas son malas. Entonces, Claro, pero el problema es cómo vivir. Porque ese fallo de que, bueno, la violó es una costumbre de la IU, pará. ¿Y la chica qué puede hacer? Bueno, y sí, no, la ley no lo dice, es la costumbre, porque ellos acá no tienen ley. Y bueno. Sí, pero hay principios generales del derecho internacional que tienen que ver con la aceptación de algunas normas, digamos, que tienen que ver con el respeto a la vida, la dignidad, etc. Claro, que se violan todas. Porque, a ver, si el respeto a la dignidad está ahí, qué sé yo, y si te dejan sin trabajo, ya está, no te respetan más la dignidad. No porque seas indigno, sino porque no te están asegurando la vida. Es decir, todo se choca entre sí. Es muy difícil, es muy difícil. Pero está la moda de los pueblos originarios y yo oigo una serie de discursos ridículos, dice, todo es bueno. No, pará, mira, los aztecas eran unos asesinos que además vivían de la plata que le sacaban a todas las otras comunidades. Los incas, ¿para qué contar? Entonces, no es que, viste, era el mejor de los mundos, habrá sido en algún momento. Otra cosa es el respeto a las culturas, a las costumbres, a las lenguas y todo eso. Pero no es fácil. Pues la dominación es blanca. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, inquietud, muchísimas gracias, Beatriz, Muchísimas de nada. por haber venido. Súper interesante, me parece que da para seguir discutiendo sobre el tema. Así que, bueno, gracias otra vez por estar acá. Por favor.